Hola, amigas, amigos, un placer saludarles en ACM Canal 54. Pues hombre, sí, ya inicia pues lo que es la parte central, la parte crítica, por llamarlo de una manera, de la reforma político-electoral que planteó el presidente de la República. Se tiene que ceder, por supuesto, cuando no se tienen las 2/3 partes, que es lo necesario para llevar a cabo o adelante una reforma político-electoral tan completa como la que planteó el presidente de la República. Pues se tiene que recurrir a las negociaciones, y en esas negociaciones, mire, hasta el Partido Acción Nacional ve que no tiene mucho peso lo que ellos dicen y están de acuerdo en ceder a lo que es esta reforma político-electoral, que tendrá varios temas dentro. Uno de ellos, la reducción de lo que es el dinero al INE, que está bajo la lupa, pero también la posibilidad de bajar el número de consejeros generales del INE de 11 a 7. El financiamiento a partidos va a tener una baja sensible. Estará también a discusión, lo dijo el diputado Hamlet García Almaguer, estará también a discusión el hecho de que los consejos locales, los OPLES, organismos públicos locales autónomos, también sufran una baja en cuanto al financiamiento, porque es mucho dinero el que se está... Bueno, la burocracia dorada del INE todos la conocemos, pero los que no querían que tocaran al INE, hoy piensan diferente. ¿Quién operó todo eso? Bueno, ya hasta parezco disco rayado, Adán Augusto López Hernández. Pero vamos a la información. Bueno, él es el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, pero empiezo con esto. El PAN podría apoyar la reforma electoral de Morena, pero tiene condiciones. Es evidente, el Partido Acción Nacional no puede sostener una moratoria constitucional solo, porque entonces solo es un partido el que no quiere una reforma. Pero una moratoria legislativa requiere de otras fuerzas políticas. En tanto el PAN no había querido dar su brazo a torcer, parece que observaron que les puede ir mejor si aprueban una reforma donde salgan también beneficiados. No crean, también buscan su propio beneficio. Esto de que los panistas son... No. En el PAN se analiza apoyar la reforma electoral si Morena está dispuesto a negociar puntos clave. Se dice que en la bancada del Blanquiazul están explorando la posibilidad de dar su brazo a torcer en el tema de la reforma electoral. Ya analizan pues esta reforma electoral si Morena está dispuesto a negociar puntos clave. Se dice que en la bancada del Blanquiazul están explorando la posibilidad de dar su brazo a torcer en el tema de la reforma electoral, solamente si cede en la autonomía de los órganos electorales, entre otros puntos. Este cambio de dirección se debería a que sin el PRI ni una clara estrategia entre la oposición, el PAN quiere evitar otra derrota como ocurrió con la reforma militar. Y es que los panistas quieren disminuir el impacto de la ruptura de Va por México y que es imposible mantener una moratoria constitucional como la habían acordado como oposición. El fin de semana que pasó, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, adelantó que esta semana iniciará la discusión de la reforma político-electoral, misma que aseguró que es fundamental para dar continuidad al proceso de transformación. Mier adelantó que la reforma político-electoral será discutido en las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral, y que será mixta, es decir, con leyes secundarias y reforma constitucional. Por su parte, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, dijo que desde su bancada se escucharán todos los puntos de vista de los grupos parlamentarios, pero que para ellos es claro que no van a aceptar una reforma que le quite la autonomía e imparcialidad al Instituto Nacional Electoral. Esta es la postura del PAN. Morena, por su parte, tiene bien claro lo que se viene, que es negociar. ¿Qué negoció Morena? Bueno, negoció negoció el que se presenten más recursos a la seguridad pública por parte de la Federación. ¿Qué es lo que tiene que ceder Morena? Bueno, pues es que Morena tiene que ceder en algunos espacios para poder sacar adelante esta reforma electoral. De lo que sí tenemos que estar conscientes es que lamentablemente en la mesa de negociación hay que ceder, dijo el diputado Hamlet García Almaguer, de Morena, por supuesto. Lo vio usted en una entrevista que lo tuvimos aquí en ACM Canal 54 y con Iber Alejandro. Él es secretario de la Comisión de la Reforma político-electoral.
Aseguró que hay condiciones óptimas para que avance la reforma electoral en San Lázaro, aunque reconoció que habrá temas en los que su grupo parlamentario deberá ceder. En una entrevista con los periodistas, García Almaguer dijo que hay condiciones para que la reforma electoral alcance la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. No obstante, reconoció que Morena tendrá que ceder con el PRI y el PRD para alcanzar acuerdos. Sí existen condiciones políticas para lograr la mayoría de 2/3 partes. Hace un mes cualquiera se hubiera reído ante la posibilidad de avanzar en una reforma de esta naturaleza, la electoral. De lo que sí tenemos que estar conscientes es que lamentablemente en la mesa de negociación hay que ceder. A ver, pero pues, ¿qué dijo el diputado que tuvimos aquí en ACM Canal 54? Esto es parte de lo que él comentó al respecto. Una reforma electoral lo más pura posible, lo más parecida a la propuesta del presidente de la República. Lamentablemente, la coalición Morena, PT, Verde no tiene las 2/3 partes en la Cámara y en el Senado para lograr estos cambios. Sí tenemos mayoría en 19 congresos locales, ahí no hay ningún problema. Pero en las cámaras federales tenemos esta complicación. Y eso implica, Albino y Ver, pues la necesidad de tener que llegar a acuerdos políticos, no por gusto. Yo les comentaba en el tema de la Guardia Nacional, créanme que nadie estaba de la coalición, o por lo menos de Morena, nadie estaba muy feliz de entregar esos recursos a los municipios y estados. Pero bueno, si eso es lo que se necesita para que avance el bien mayor, pues lo vamos a hacer. Y el secretario de Gobernación lo resumió en una frase, ¿no? Hace unos días cuando dijo, París bien vale una misa, en un episodio pues histórico, ¿no? Que algunos dicen que fue cierto y otros no, pero que es una señal de pragmatismo en un momento en el que se requieren hacer cambios. Y yo digo, cualquier avance que logremos en nuestra materia electoral va a ser benéfico para el pueblo de México. Y aquí podemos ir abordando uno a uno los puntos. Primero, yo creo que hay acuerdo en las acciones afirmativas. Morena es la bancada más plural de la Cámara. El 52% de los integrantes son mujeres. Tenemos diputadas y diputados que pertenecen a los pueblos afromexicanos y afrodescendientes, pueblos originarios e indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, migrantes. Y se trata ahora de establecer esos principios a nivel constitucional, porque hasta ahora solamente existen por acuerdos administrativos y sentencias. Yo diría que ese es el primer punto de acuerdo. El segundo es, todas las fuerzas políticas han aceptado que tenemos una democracia excesivamente cara. Y aquí hay mucha tela de dónde cortar. Si me dan oportunidad, les voy a hacer llegar el informe del Contralor Interno del INE, en el que dirigió a la Cámara de Diputados, en el que revela un depósito de más de 500 millones de pesos en el año 2021 al fideicomiso VIP para los retiros que tiene el INE. Evidentemente les sobra el dinero en el instituto, si no, no podrían hacer esta aportación multimillonaria. En el tema de partidos, por ejemplo, pues la propuesta del presidente y de Morena es que solamente se entreguen recursos públicos en campañas, y mientras no haya campañas no. El PRI en las mesas, en el Parlamento abierto, dejó entrever que estaría dispuesto a una reducción del financiamiento público de 20-30%. El PAN no se ha pronunciado al respecto. Pero este 20%, 30% podría ser cercano a 1,000 millones de pesos, Albino Iber. Y no es una cantidad despreciable, sobre todo porque nosotros acabamos de aprobar, por ejemplo, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana para darle justicia a las familias que tienen desaparecidos. Con esos 1,000 millones el centro tendría suficientes recursos para iniciar con vigor en el año 2023. Y hay muchos ejemplos. Yo les pregunto a ustedes si han enviado telegramas en su vida. No, nunca han enviado telegrama, Iber. Pues ¿cómo ven que cada partido va a recibir para 2023 100,000 pesos para enviar telegramas? Y luego tenemos el tema de las cartas. ¿Alguno de ustedes ha utilizado el servicio postal en el último año? Pues si no, ya todo se hace con esto. Sí, correcto. Con esto se hace. Le van a dar a cada partido 17 millones para enviar cartas. No, pues. Entonces,
ya estás hablando ahí de 120 millones de pesos para enviar telegramas y enviar cartas. Hoy voy a presentar una iniciativa para que estas partidas se eliminen y ojalá que formen parte de esta negociación de la reforma electoral. Y así, quitándole rebanadas de un lado y del otro, estoy seguro que vamos a conseguir suficientes recursos para las cosas que verdaderamente importan. Yo creo que ahí puede haber acuerdo y nosotros estaríamos dispuestos en ir en una reducción gradual. No importa, hay que avanzar, hay que mejorar el sistema. Luego, en el tema de los tribunales electorales locales, yo creo que ahí también podemos llegar a un acuerdo. Mira, los tribunales locales trabajan 6 meses y descansan 2 años y medio, porque solamente funcionan cuando hay proceso electoral local. Se acaban de calificar 6 gubernaturas. ¿Qué hace el Tribunal Electoral de Oaxaca, de Hidalgo, de Quintana Roo, de Tamaulipas, de Durango, de Aguascalientes? Pues ya terminó su trabajo. De aquí no van a hacer nada hasta que tengamos otro proceso electoral local. Y en los tribunales locales se nos van 4,000 millones de pesos al año. Mientras que los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas tienen una crisis económica muy importante. Entonces, estos recursos que al final de cuentas salen de los estados podrían destinarse mejor a los tribunales que sí están funcionando de manera permanente. Y yo veo varios puntos de acuerdo, Iber, Armino. Nadie ha defendido que el INE tenga que componerse de 11 consejeras y consejeros. Solamente hay 2 órganos en este país que tienen 11 integrantes, órganos del Estado. La Suprema Corte, que resuelve los asuntos más importantes del país, y el Consejo General del INE. Es excesivo que tengan 11 consejeras y consejeros. Yo creo que ahí también vamos a llegar a un acuerdo para que sean solamente 7. Entonces hay puntos de acuerdo en donde ellos, digamos, manifiestan oposición. Es en el método de elección de los consejeros y magistrados por la cuestión de la elección abierta, Albino Iber. Aquí, hablando del proceso electoral. Bueno, ya otro tema que abordó Iber Alejandro en esta entrevista tan amplia que tuvimos con el diputado Hamlet García Almaguer, donde habla, sí, de recortar tantos gastos onerosos. Oiga, una carta, un telegrama, ¿para qué quieren, cómo le llaman? Portes postales o servicios postales. Son millones, millones y millones de pesos que se están, ahora bien, los organismos públicos locales, pues bien pueden funcionar con los tribunales federales. Esto es una cuestión de observar miles de millones de pesos. Ahora, la reforma político-electoral va a abordar todo esto. Así lo declaró Hamlet García Almaguer, así lo declaró el propio Ignacio Mier Velasco, que conoce bastante del tema y obviamente bajo la dinámica de llegar a consensos legislativos, que el primor no existe. El primor es una falacia que ha inventado la derecha porque están muy dolidos en el Partido Acción Nacional. Alito, que no lo perdona ni Laida Sansores, le sigue dando como Lord Brother, que no hay tal acuerdo. Jamás creo que habría una alianza electoral, sería muy poco probable. En todo caso, hubo con el PAN y no tuvieron buenos resultados. Los acuerdos legislativos, los que se han podido avanzar, obviamente en la mesa de negociaciones, el PAN pedirá que no toquen al INE, y sin embargo, pues es mejor pagarle a 7 que pagarle a 11, ¿no? Porque salen caros. Y aparte, está la investigación sobre los fideicomisos VIP, que con un acuerdo del INE, dicen, no los pueden investigar, pero son juez y parte. Esto tendría que tomarlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a petición de la propia Cámara de Diputados. Y en esta reforma, por eso es tan interesante, porque va a ser intensa. A ver, ¿en qué gastan tantos millones? Son reacomodos, son tranzas y mudanzas, y los salarios estrafalarios. Aunque abandone el INE, Lorenzo Córdoba puede ser inhabilitado para puestos públicos. Ese fue otro tema que se abordó muy, muy importante. Así es que la reforma va y lleva puntos centrales en la discusión. Hasta el PAN quiere reforma. ¿Qué les parece? Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.